Buenas noches. Es importante el seguimiento a las condiciones de la economía nacional en función de variables como el empleo, los sectores productivos, más dinámicos y las condiciones salariales y los niveles de inversión doméstica y extranjera. El Banco Central, en su reciente informe sobre el estado económico a septiembre de este año, ofrece valoraciones relevantes. Por ejemplo, que el comercio internacional muestra desaceleración y que el país en el segundo trimestre de 2019 mostró menor dinamismo en las actividades económicas. En ese escenario, ¿cuáles son las proyecciones para los próximos meses e inicio del año 2020? ¿Qué tipo de medidas de política pública debe promover el gobierno ante esta situación? Sobre asuntos económicos hablaremos esta noche con el presidente del Banco Central de Reserva. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Miércoles 2 de octubre vamos a hablar un poco de la situación económica del país a nivel de carácter de rubros importantes del sector servicios, del sector que tiene que ver con la infraestructura, de la inversión pública, entre otros, pero también algunos elementos que nos permitan analizar las proyecciones de la economía internacional en el cierre del 2019 y 2020. Y es un gusto para mí recibir en este set a Carlos Federico Paredes, presidente del Banco Central de Reserva. Buenas noches, bienvenido, presidente, qué gusto que esté con nosotros en este set. Es un placer, tocayo. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias. Y le invito a que veamos la siguiente nota introductoria. El segundo trimestre del año pasado registró un crecimiento económico del 2.7% comparado al 2% de este 2019, con un decrecimiento considerable. Prácticamente se viene heredando todo el periodo anterior, que fue un periodo electoral. Y ustedes saben que los periodos electorales traen bastante incertidumbre y es difícil la recuperación inmediatamente después de ellos. Federico Paredes señaló que esto se debe a una desaceleración de la economía global, especialmente de Estados Unidos, que nos ha llevado a importar más de lo que exportamos. Este país depende estructuralmente para exportar cada dólar de lo que importa. Y estamos casi en una relación de 2-1. Porque al final del año vamos a tener alrededor de 8.000 millones nuevamente, o más de 8.000 millones de exportaciones. Agregó que la inversión pública y las remesas se han reducido comparado al año pasado. Este es un tema que tendremos que ponerle también suficiente atención. Tenemos que ver cuál es el impacto que vamos a tener nosotros con respecto a la situación del TPS en enero del próximo año. El presidente Bukele nos ha manifestado que hay una negociación en curso. El presidente del BCR prevé que para el próximo trimestre se logrará un crecimiento del 2.3%, ya que los niveles de confianza del actual gobierno son los más altos de las últimas décadas. En el entendido que habrá un mayor esfuerzo en el gasto público por parte del gobierno central y que este representa entre el 12.3 y el 12.5 del Producto Interno Bruto. Entonces, en la medida en que el gasto público comience a dinamizarse, que ya está haciéndose. Para el Banco Central de Reserva, las restricciones estructurales con las que cuenta el sistema es lo que hasta el momento no permite el crecimiento de la economía del país. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota de contexto para desarrollar diferentes puntos o elementos de carácter económico con el presidente del Banco Central de Reserva que nos acompaña esta noche. Empecemos un poco por el tema de economía internacional. Y es más, fue uno de los primeros aspectos que aparece en el informe que recientemente ha presentado del segundo trimestre 2019 el Banco Central. Y, presidente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en un informe sobre las perspectivas económicas previsionales publicado en septiembre reciente, señalan que hay una disminución en el crecimiento de la economía mundial, pero también hay fragilidades e incertidumbre. ¿Cómo ese contexto afecta a la economía nacional? Bueno, perfecto. Mira, justamente la economía del mundo en el 2018 creció en un 3.6% y la proyección a diciembre del 2019 es que va a crecer a 2.9%. Este es un 0.7% de disminución. Y con una proyección a un 3% en el 2020. O sea, y si tú lo ves ya de manera desagregada por regiones, quizás el dato que más nos puede realmente impresionar es que la economía china
de la República Popular China, que en el 2018 estaba creciendo a 6.8% del Producto Interno Bruto, ahora tiene una proyección a 6.1% a diciembre del 2019 y escucha, por favor, a 5.7% en el 2020. Tenemos décadas de no observar un crecimiento tan bajo de la economía china. Entonces, esto ya te está dando un indicador de que es decir, los vagones, o no los vagones, sino que las locomotoras de crecimiento, en este caso China, y mira Estados Unidos. Estados Unidos viene en el 2018 con un 2.9% de crecimiento del PIB, y la proyección ahora a diciembre del 2019 es 2.4%, y para el 2020 2%. Entonces, ¿qué te indica esto? Que las dos economías más grandes del mundo están teniendo desaceleración. Y si tú vas a la zona euro, pues de igual manera te encontrarás un panorama que el 1.9 de crecimiento en el 2018 y la proyección es 1.1 ahora en el 2019 a diciembre, y para el 2020 1%. Entonces, por un lado Asia, por otro lado Estados Unidos y por otro lado Europa, los ves en un proceso franco de desaceleración. Entonces, es natural que si tú tienes una dependencia tan fuerte en el comercio internacional de las relaciones con los países más desarrollados, de los cuales importas la mayor parte de equipos, de bienes intermedios, de insumos, etcétera, pero además son a quienes les exportas tus productos, pues de alguna manera la desaceleración significa, por el lado de las exportaciones, que te compran menos, ¿verdad? Ya el caso de Estados Unidos a agosto de este año había comprado 77 millones de dólares menos a El Salvador, y la tasa de crecimiento de las exportaciones ha sido muy leve. Solamente Costa Rica y El Salvador han crecido en Centroamérica a 0.6% ahora al mes de agosto, ¿verdad? Es decir, el escenario como se plantea es para que la balanza comercial de El Salvador sea mucho más, no sé si decir deficitaria es la palabra adecuada, pero se presente una relación mucho más baja en función de las condiciones de la economía o de la desaceleración de las condiciones económicas, como usted bien lo ha planteado, de la zona euro, de China y de Estados Unidos. Bueno, es decir, ahí puede haber algún matiz, fíjate, Carlos, porque resulta ser que si la economía se ralentiza, si la economía crece menos, si la economía tiene menos dinamismo, lo que va a suceder es que vamos a importar menos. Y al importar menos, de alguna manera, eso nos va a afectar en la balanza comercial en un sentido de una menor expresión negativa por el lado de las importaciones. Pero de igual manera tenemos que ver el comportamiento de las exportaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo terminamos 2019, tenemos proyecciones nosotros y vamos a conversar sobre eso. Bueno, hay otro aspecto que quiero incorporar de la dinámica de la economía internacional, y para eso quiero pedir a producción y apoyarme de un full pantalla sobre las previsiones comerciales que tiene la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y es particularmente interesante ver esto, porque ¿qué significa en toda esta dinámica que tiene China, Estados Unidos, el tema de su guerra de aranceles, las condiciones que también tiene con Europa, y esta vinculación de las situaciones económicas a nivel internacional, qué implicación tiene a nivel doméstico? Si lo podemos poner en pantalla en este momento, el full, por favor, porque nos puede servir para ampliar un poco estos datos. Hay un aspecto, bueno, entonces lo vamos a ver más adelante, no hay problema, pero en función de esto quiero consultarle, porque tenemos conflictos internacionales a nivel comercial. ¿De qué manera esas decisiones sobre los aranceles, en el caso de Estados Unidos y China, tienen una afectación en la economía salvadoreña, particularmente aranceles en temas de ciertos bienes particulares que son claves para el comercio a nivel internacional? Mira, es de manera indirecta, por supuesto, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo en esta confrontación comercial es que vamos hacia una contracción de la economía mundial. En esa dirección, si se continúa pronunciando este conflicto, que es un conflicto por la transición del dominio mundial. Mira, recuerda cuando España dominaba el mundo, y pasó de España el dominio a Inglaterra. Eso fue dramático y fue también con mucha incertidumbre en la economía mundial de esa época. De igual manera, cuando pasa el balance mundial de Inglaterra para Estados Unidos, también hubo repercusiones en tal sentido. Hoy estamos observando una situación en la que al menos las proyecciones de carácter económico
al 2025 y al 2050 de manera particular, nos están hablando de que si las condiciones se mantienen, la economía de la República Popular China estaría superando a la economía norteamericana. Algunas proyecciones, Carlos, incluso señalan que eso se va a dar antes. Bueno, entonces, ¿ante qué estás en el panorama mundial? Estás ante una situación de transición de un liderazgo económico mundial a otro. Sí. Entonces, ¿cuál es la actitud de la potencia mundial que ha estado predominando, pues, a lo largo de todo este largo periodo del siglo pasado y en lo que va de este siglo también? Bueno, ya que ya hace la mención, presidente, ya tenemos el full pantalla y lo podemos poner nuevamente. Ahí aparece, la OMC rebaja las previsiones comerciales ante las tensiones que se desestabilizan la economía mundial. Este es un comunicado del 1 de octubre y ella hace una mención que la escalada de las tensiones comerciales y la desaceleración de la economía mundial han llevado a los economistas de la OMC a revisar considerablemente a la baja de sus previsiones del crecimiento para 2019 y 2020. Actualmente se prevé un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías de tan solo 1.2% en 2019, una cifra inferior a la tasa de crecimiento 2.6 pronosticada en abril. El incremento previsto para 2020 es ahora del 2.7%, cuando antes era del 3%. Los economistas advierten que este riesgo se agrave la situación y sigue siendo elevado para el 2020. Y un poco en función de lo que usted mencionaba, también el esquema en cómo se está dando la relación de China y sus características o su potencialidad, qué puede significar en el nuevo panorama comercial, pero sobre todo una guerra de aranceles, qué implicaciones tiene para países como los nuestros con las características de nuestra economía en ciertos servicios, en cierto consumo, cómo se puede ver afectado y sobre todo este tipo de previsiones también. Mira, lo que está sucediendo es que además de esta situación de la confrontación comercial, lo que se está dando en la economía norteamericana es una condición de proteccionismo. Y el proteccionismo te lleva justamente a la subida de los aranceles. Y normalmente la reacción de parte de las otras zonas del mundo es que de la misma manera que son tratados, tratan. Entonces, sí, los aranceles se suben en los Estados Unidos para efectos de proteger la economía norteamericana, que van a hacer los chinos y que van a hacer los europeos, para poner dos ejemplos concretos, ¿verdad? Y en esa relación también fíjate que esta presión hacia la baja de las tasas de interés la está teniendo también Europa. Europa tenía tasas de interés negativas. Y China, aunque no ha querido reducir las tasas de interés, ha comenzado a hacerlo también. Entonces realmente todos están tomando medidas similares. Entonces, esas medidas similares tú podrías interpretar ahorita, bueno, China con una proyección de crecimiento del 5.7%, podrías decir, está teniendo entonces efecto la política norteamericana del presidente Trump. Bueno, para poder decir eso, tendríamos que tener un repunte de la economía norteamericana en tasa de crecimiento, pero estamos viendo que la proyección es del 2% y este año cerrando al 2.4 y viene el 2.9. Entonces, lejos de incrementarse la tasa de crecimiento del PIB de la economía norteamericana, la proyección para el 2020 es de que disminuye. Entonces, pareciera ser que, al menos en el corto plazo, no le está dando los resultados del caso. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Una contracción de comercio mundial nos puede llevar a una recesión. Y si nos lleva a una recesión, Carlos, ya tuvimos el efecto de una recesión allá en el 2008, ¿verdad? Sí. Con consecuencias bastante complicadas, aunque El Salvador, afortunadamente, desde el punto de vista de sus esquemas y de sus mercados financieros, fueron muy prudentes. El Banco Central tuvo mucha prudencia en ese sentido también. Y si bien hubo privados que quebraron con fondos de inversión a escala internacional, ¿verdad? Perdieron mucho dinero en ese sentido, digamos que el país en su conjunto y el sistema financiero, ¿verdad?, que tuvo una actitud muy prudente en ese comportamiento, digamos que la crisis la pudimos superar más rápidamente. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, presidente, hablemos un poco más de la economía doméstica en función de los sectores más dinámicos, el factor de las remesas, que son importantes, y luego vamos incorporando otros elementos vinculados a la política fiscal, presupuestaria, entre otros. Regresamos.
Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces esta noche en su espacio 8 en punto, 2 de octubre, con el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes. Ahora hablemos un poco de la economía nacional y para eso vamos a apoyarnos con unas declaraciones que brindó el jefe del Departamento de Economía de la UCA, Mario Montesino, ante un informe que recientemente ellos han presentado sobre la coyuntura socioeconómica del país. Se le consultaba sobre el tema de la inversión y él daba su posicionamiento sobre por dónde pasa para que un país crezca económicamente y cuáles son las áreas de inversión que deben de ser trabajadas. Escuchemos. Hay un crecimiento, digamos, excesivo en los excedentes. ¿En dónde están siendo invertidos? En importación, en comercio, en negocios inmobiliarios especulativos. Lo que nosotros proponemos es que se haga una redistribución a falta de financiamiento externo, que se haga una estrategia macroeconómica de desarrollo que implica aumentar en 20,000 millones de dólares en concepto de inversión social y aumentos salariales. Y los 20,000 millones que estamos hablando implican alrededor de 14,000 solo en aumentos salariales en 10 años, ¿verdad? Significan 2 gobiernos en 10 años. Bien, en función de esas declaraciones hay un aspecto que es interesante, porque a nivel económico se menciona que se debe trabajar el tema de la inversión, pero la postura que da el jefe del Departamento de Economía de la UCA es la inversión debe ser potenciada, por ejemplo, en mejores condiciones salariales y que eso sea para un periodo de 10 años. Hablan 20,000 millones de dólares particularmente. Aquí hay un aspecto, desde su perspectiva, esta propuesta puede ser articulada, puede ser sostenible con la lógica que actualmente el gobierno está trabajando. Es decir, la inversión no solo debe pasar a ciertos rubros o sectores de la economía, sino que debe ser facilitando o promoviendo mejor capacidad de consumo o de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo lo valora usted, presidente? Bueno, mire, siempre un desafío para la economía salvadoreña ha sido convertirnos realmente en una sociedad de consumo, en una economía de mercado, en el buen sentido de la palabra, en donde la mayor parte de la población tenga poder adquisitivo para poder participar del mercado, que ese ha sido justamente una restricción estructural del crecimiento del país. Entre otras, además del tema de la educación como un elemento fundamental, esa ha sido una de las razones por las cuales en 70 años la economía salvadoreña no ha crecido más del 2%, en 70 años, con picos, porque hemos tenido picos de crecimiento, como ya lo conversábamos contigo en programas anteriores. Entonces, es un esfuerzo que nosotros buscamos en esta administración, que el liderazgo del crecimiento económico lo lleve la inversión y no lo lleve el consumo, ¿verdad? No tenemos nada en contra del consumo, todas las economías del mundo consumen, y el hecho de que tengamos a 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos que son tan responsables en la atención a las necesidades de sus familiares, pues son generosos en el envío de remesas, esto pues naturalmente ha presionado más el consumo, y El Salvador es uno de los países del mundo que tiene un mayor consumo que producción, se consume más de lo que se produce, ¿verdad? Entonces estamos conscientes que tenemos que alejarnos de ese modelo. Insisto, siempre tendremos consumo y bienvenido sea, pero es más sano, es más saludable para la economía que la inversión se oriente hacia el crédito productivo. La inversión vaya más orientada hacia una inversión productiva, quiero decir. Entonces, los planteamientos que hace el jefe del departamento de la UCA son muy respetables, naturalmente. El incremento del salario siempre es una reivindicación de los trabajadores, y mientras haya un mayor salario, hay un mayor poder adquisitivo y puedes realizar más productos, llamémoslo de esa manera. Pero hay que tener el debido cuidado también, ¿verdad? Hay que tener el debido cuidado también, porque ese aumento del salario tiene que estar de alguna manera también relacionado con la productividad del trabajo. De lo contrario, tenés una descompensación y perdés competitividad global de tu economía, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora hay un Consejo de Salario Mínimo instalado de nuevo, afortunadamente, ¿verdad?, con los 3 sectores, y me parece que las condiciones están dadas y propicias como para que haya una política salarial
de mediano plazo, por lo menos de todo el quinquenio de la administración del presidente Bukele, ¿verdad? Entonces, esos montos a los que se refiere el jefe del departamento pues son bastante ambiciosos. Habrá que determinar su grado de viabilidad. Ya él dijo, bueno, esto es para 10 años, para dos administraciones, ¿verdad? Sí creo yo que en la medida en que el país continúe teniendo una inserción en el comercio internacional muy significativa y por lo tanto teniendo una presencia de exportaciones por ahora de 8.000 millones de dólares entre exportaciones de bienes y de servicios, y que creo que a diciembre de este año la proyección va a ser un poquito más alta, bueno, tenemos una dependencia estructural de las importaciones para exportar. O sea, cada dólar que tú logras exportar te ha significado un costo de $2 de importación, porque no producimos maquinaria, no producimos equipo, ¿verdad? Y hay una serie de insumos que tampoco producimos y que los tenemos que importar. Entonces el país tiene que hacer una apuesta seria a la formación de una masa crítica, científica, ¿verdad?, que nos permita en El Salvador tener la capacidad para sustituir algunas de estas importaciones. Eso es un proceso, naturalmente, no lo van a hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero yo sí creo que es importante que caminemos en esa dirección, de tal manera de que dependamos cada vez menos de las importaciones y que por lo tanto esa relación de 1 a 2 entre $1 que exportamos nos significa un costo de $2 de importaciones, lo podamos reducir, ¿verdad? Hay un asunto que quiero incorporar también en esta fase final de este segmento, lo vamos a ampliar en el siguiente, presidente, pero es también en el informe del Banco Central se habla de los sectores con más dinamismo en el segundo trimestre del año 2019, construcción, actividades financieras, alojamiento y también el tema que tiene que ver con productos de alimentación particularmente. ¿Qué aspectos han marcado que estos sectores tengan más protagonismo, pero cuáles considera usted para esta lógica de este modelo que también se quiere trabajar deben ser más participativos en la dinámica de la economía salvadoreña? Bueno, mira, por lejos en el sector exportador la industria manufacturera ha sido el líder. Y manufactura. La manufactura. Y esto naturalmente la confección es el producto campeón de la exportación del país. Esto te lo digo por lejos en relación al resto de sectores. Pero también tenés el sector de los plásticos y también tenés el sector de la química farmacéutica y los cosméticos. Tenés por supuesto alimentos y bebidas, que siempre es muy importante. El tema de la aeronáutica es un tema muy importante en estos momentos en el país. Entonces yo creo que y naturalmente el tema de los servicios en su conjunto, y dentro del tema de los servicios, el tema de la industria creativa y de la de desarrollo de software, yo creo que tienen un altísimo potencial. Entonces, pero me pregunta por la construcción, por ejemplo, que ha tenido un 7.7% de crecimiento, que es sumamente importante en el segundo trimestre, ¿verdad?, el 2019. Fíjate que este sector tiene un potencial de crecimiento ilimitado si le juntás tres condiciones o tres elementos. Uno, las AFP, que pueden invertir comprando bonos de emisiones que provengan de titularizaciones de bienes inmuebles. Y el sector de Casalco formulando proyectos importantes con una alta capacidad de absorción de recursos. Ya el ministro de Obras Públicas te dice que tiene una proyección para inversiones de $3.000 millones en el sector de la infraestructura. Entonces, si tú ves en el caso de Panamá, la última estación del metro son $2.600 millones y la proyección del tren, que lo están negociando con la República Popular China, le representa también una inversión muy significativa. Entonces, Panamá tiene 44-46% de inversión respecto al PIB. Nosotros tenemos 16%. Entonces, otro sector que tú me planteabas y que efectivamente así es, las actividades financieras y de seguro, ¿verdad? Han estado ahí participando de una manera importante, ¿sí?, con un 4.3%. También ha estado participando la evacuación de aguas residuales, ¿verdad?,
importante con un 4.7%. Y bueno, el tema de la electricidad, el gas y el vapor con un 4.4% y así sucesivamente diferentes sectores. Ahora, tú me preguntabas, ¿qué nuevos sectores? Tengo que hacer la pausa, pero me gustaría que al regresar abordemos eso. ¿Qué nuevos sectores en la actividad económica deben tener más protagonismo y hay otros, si se deben de tomar la decisión, que de momento se puedan dejar en paréntesis y se promuevan otros rubros de la economía? Y también me gustaría que hablemos un poco del tema financiero, un tema particular del trabajo que tiene el Comité del Banco Central de Reserva sobre el tema financiero, que creo que es importante también de conocimiento de la opinión pública. Eso al regresar. Seguimos platicando esta noche con Carlos Federico Paredes, presidente del Banco Central de Reserva en 8 en punto. Hablábamos en el segmento anterior, según los datos que ha presentado el reciente informe del estado de la economía salvadoreña, ¿cuáles son los sectores que han tenido más dinamismo en este segundo trimestre del año 2019? Construcción, actividades financieras, alojamiento, servicios de comida, el tema de manufactura. Pero, ¿cuáles, y esa teníamos como la pregunta pendiente, presidente, cuáles sectores deben asumir mayor participación? Por ejemplo, la pregunta viene, ¿cómo está el tema del agro, el tema de la electricidad, el tema del gas o la administración pública? Si estos tres sectores deben tener más participación en actividad económica, ¿y cómo se puede hacer eso? ¿O a través de qué medidas de política pública se puede lograr esto? Mira, primero hay que consolidar lo que tenemos funcionando, ¿verdad? En el tema de la electricidad, el gas y el vapor es sumamente importante. La inversión más grande de los últimos 5 años que ha tenido el país es la inversión de esta empresa que está ubicada en Acajutla, ¿verdad? Y que recientemente, que se llama Energía del Pacífico, y que recientemente OPIC de Estados Unidos, la Oficina para Inversiones, anunció el desembolso de hasta $350 millones para la planta de gas natural. Esto pues es una noticia muy alentadora porque sus accionistas han estado en la búsqueda justamente de financiamiento para dinamizar justamente el proyecto. Y esto va a tener un impacto muy fuerte en la diversificación de la matriz energética, ¿verdad? Porque en la medida en que produzcamos una electricidad más barata, en este caso a través del gas, vamos a ir alejándonos más de la dependencia del búnker. Y aparte de que es mucho menos contaminante, ¿verdad? Vamos a ir reduciendo el precio y por lo tanto los costos de producción para nuestro sector empresarial se va a ver favorecido. Ese es un esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo de los años y que este gobierno naturalmente lo va a profundizar todavía más, ¿verdad? Entonces ese es un tema en el que yo te digo que tenemos que seguir apostándole. Creo que el sector de la aeronáutica es un sector muy competitivo a escala mundial. Ese sector atiende a corporaciones mundiales de aviación que vienen al país a recibir mantenimiento. Y hay una ventaja competitiva de El Salvador muy fuerte y ahí se pagan muy altos salarios, ¿verdad? Ese es un sector también sumamente importante y que va en la dirección del interés del jefe del departamento de la UCA, ¿verdad? Que haya actividades que sean capaces de pagar salarios más altos, pues. Este tema del desarrollo del software y este tema de las industrias creativas, ¿verdad? El tema en general de las industrias vinculadas a la tecnología nos pueden permitir a nosotros saltos de calidad también en materia de los salarios que podemos pagar con esos sectores. Aquí te digo yo que los call centers son sumamente importantes para el país. Tenemos los 4 o 5 call centers de mayor prestigio a escala mundial y sus tasas de productividad en El Salvador son de las más altas a escala mundial también. Pero tenemos que dar un salto de calidad todavía más arriba en ese sentido y comenzar a formar un talento humano con una destreza mayor vinculado justamente a las tecnologías de información, ¿verdad? Y vinculado a toda la industria del desarrollo del software, ¿verdad? Y toda la industria también de los videojuegos. Ahí vas a tener tus posibilidades de escalas salariales mucho más altas de otros sectores que no tienen esos niveles de productividad. El Banco Central ha hecho recientemente una investigación y te quisiera sugerir que invites al investigador Luis Aquino para que venga a presentarte los resultados de su investigación sobre la matriz insumo-producto, ¿verdad? Ocupando la matriz insumo-producto del 2014. Él ha determinado 8 sectores claves para la economía
Y esos sectores claves los define como claves porque son los que tienen mayor capacidad para encadenarse hacia atrás y tener efectos hacia adelante. Muchos de ellos están vinculados con el sector de la agricultura, fíjate, que es un interés al que tú te estabas refiriendo. El sector de la agricultura tiene un potencial muy grande y no podemos seguir manteniéndolo en esos niveles en los que está. O sea, la participación del sector en este informe realmente es muy poco significativa, ¿verdad? Y entonces creemos nosotros que hay alrededor de 350.000 manzanas que todavía tienen capacidad para incorporarse a la producción. Y hay toda una serie de políticas de carácter agropecuario en donde a través de los estímulos adecuados y a través de empezar El Salvador a ponerse serio, a parar una serie de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad. Mira, aquí hay queso que nos importan que viene con formalina. Discúlpame, pero la formalina es la sustancia con la que se mantiene y se preservan los cadáveres, ¿verdad? O sea, hay una serie de importaciones que estamos haciendo nosotros que no satisfacen los requerimientos de calidad para el consumidor. Eso tenemos que frenarlo y el Ministerio de Agricultura está tomando acciones muy firmes en ese sentido. También está trabajando en una dirección de formar prácticamente lo que podría ser un cártel de protección a los precios del café. En Londres ha llegado a plantear, en su calidad de presidente de una organización a escala regional, que realmente los países industrializados nos están prácticamente generando una situación de destrucción de nuestros bosques, porque en la medida en que nosotros tenemos bajos precios del café, la masa boscosa que protege el café, que en el caso del Salvador es el único bosque, ¿verdad? Pues naturalmente tiene costos muy grandes para el ecosistema salvadoreño, ¿no? Entonces, ahí hay un gran esfuerzo en el tema de la agricultura. Creo que el ministro Anliker te puede ofrecer muchos elementos y te recomiendo que lo invites también, porque ahí vendrá una nueva orientación también que pretende reactivar el sector agropecuario del país, ¿verdad? Quiero hacer la transición a otro de los temas, porque, bueno, este tema de la inversión en sectores estratégicos para temas de innovación, pero también que sea, no solo genere beneficios al sector empresarial, sino beneficios al sector de los trabajadores, de las trabajadoras, pero también el tema del valor agregado que esto genera. Quiero hacer la transición a otro tema de carácter más financiero, porque tiene que ver el rol del Banco Central, según una discusión del Comité de Normas del Banco Central de Reserva. Entiendo que está en discusión en este momento, presidente, una propuesta de derogatoria a una disposición en la cual los bancos mantienen una reserva del 3% de sus activos líquidos. Es decir, en concreto, ¿qué implicaría estarse discutiendo en este momento por el Comité de Normas del Banco Central una propuesta de este tipo, de un fondo o de un fondo de reserva del 3% y que pueda ser liberado? ¿Qué implicaciones puede tener esto en el sector financiero? Carlos, primero quiero aclarar que el Comité de Normas es derivado de la legislación. O sea, la ley del sistema financiero crea el Comité de Normas. Y el Comité de Normas está conformado no solo por el Banco Central. El presidente y el vicepresidente forman parte del Comité de Normas, pero también la superintendencia del sistema financiero, muy importante, y representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía que forman parte del Consejo Directivo del Banco Central. Esa es la composición del Comité de Normas. Entonces, aclarado ese tema, Carlos, efectivamente nosotros hemos venido dialogando con el sector bancario del país y hemos venido escuchando sus posiciones y las hemos escuchado con mucho respeto. Nosotros tenemos en esta administración una política de trabajar con los sectores y de escuchar a los sectores y hacer equipo con los sectores. Y el sector bancario nos ha dicho, miren, nosotros queremos ayudar a que el crecimiento del país sea mayor. No hemos podido porque las políticas no nos lo han permitido. Permítanos que nosotros tengamos mayor capacidad para aportarle al crecimiento de la economía. Y uno de los temas, ¿verdad?, es justamente el que hay una cantidad de recursos depositados en el Banco Central como producto de la reserva de liquidez y otra como producto de los activos líquidos, el 3%, que ellos consideran que podría flexibilizarse para hacerle llegar a la economía más recursos desde el punto de vista del crédito. Entonces nosotros hemos empezado a valorar esto y ya estamos listos prácticamente a que el Comité de Norma
en su agenda, ahora en este mes de octubre, retome el tema justamente de derogar la norma que estableció fuera del requerimiento de liquidez un 3% adicional de reserva, ¿verdad?, sobre los activos líquidos. Esto se hizo en aquel momento en donde aprendimos de ciertas lecciones del 2008 por la crisis financiera. A esto se le sumó una excesiva polarización en el país y entonces se tomó la decisión precautoria de crear una reserva adicional del 3% del activo líquido. Nosotros creemos que ya estamos en condiciones de poder liberar eso. ¿Y qué significa liberar eso? Por supuesto, es una decisión del Comité de Norma, en donde participa la superintendencia, como te digo, del sistema financiero, pero estamos con las condiciones creadas para eso. Hay un compromiso de la superintendencia y del Banco Central de Reserva de identificar a dónde están las trabas para el crecimiento de la economía. Entonces, una de ellas es justamente el acceso al crédito productivo, ¿verdad?, el acceso al crédito en su conjunto. Entonces, nosotros tendríamos capacidad, Carlos, al liberarle al sistema financiero el 3% de los activos líquidos, de hacerle llegar al sistema financiero del país 482.65 millones de dólares adicionales. Fíjate que yo mencioné hace 2 días que eran 400 millones, pero ya depuramos la cifra. La cifra del 3% de activo líquido asciende a 482.65 millones de dólares. Y eso está depositado en el Banco de América, en bonos de México, en CETES, en el Citigroup, en el DEP del BCR, en LETES, en Morgan Stanley, en el US Treasury Bill, en Wells Fargo. Te diría yo que de inmediato podríamos disponer de estos 482.65, casi 180 millones de dólares, porque son de fácil convertibilidad. En el caso de los LETES, que es la mayor parte, que son 309.27, eso tenemos que hacer una gradualidad para no afectar los compromisos que hay del pago de los LETES, ¿verdad? Claro. Entonces ahí tendríamos una gradualidad, yo te diría que sería como hasta el 2020, que estaríamos en capacidad de que el 100% de los 482 lleguen realmente al sistema financiero. Tengo que hacer la pausa, presidente, pero al regresar hablemos un poco de cómo se puede proyectar una distribución de esos 482 millones de dólares y en qué sectores, porque una de las discusiones también es que el tema de los créditos que brindan el sector financiero básicamente va dirigido a un poco más de 1/3 al consumo, pero ¿cómo logramos que sea un crédito favorable para temas de vivienda, para el tema de comercio, para el tema tecnológico o el tema de innovación o inversiones estratégicas para la situación económica del país? Me gustaría que platiquemos un poco sobre eso y las proyecciones también de crecimiento económico del país en el último trimestre del año y 2020. Eso en instantes. Último bloque de la plática que hemos desarrollado de esta entrevista con el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes. Teníamos pendiente justo un elemento sobre este tema de la discusión en el Comité de Normas del Banco Central de Reserva. Usted mencionaba que lo componen Superintendencia del Sistema Financiero, Ministerio de Hacienda y representantes del Banco Central. Sobre este tema o esta idea de la propuesta de derogatoria a la reserva que mantienen los bancos del 3% de sus activos líquidos. El tema es este: ¿cómo se logra de llevarse esta liberalización de fondos, 482 millones de dólares, de que ese saldo vaya dirigido a créditos estratégicos, a créditos importantes y no solo al tema de consumo? ¿Cómo se logra? ¿Cómo obtiene garantías el Banco Central que el sector financiero lo lleve en este rumbo? A través del diálogo nada más, ¿verdad? La verdad es que ya el Banco Central no tiene la posibilidad de imponerle al sistema financiero líneas específicas de financiamiento, ¿no? Sino que son los bancos los que deciden libremente a qué sectores van a apoyar. Pero me pareció muy interesante, para comenzar, una noticia que sale hoy en la prensa gráfica, en donde Avanza, el presidente de Avanza, Raúl Cardenal, el día de ayer, en un evento al que los acompañamos, por cierto, y ahí informé yo sobre este tema a un periodista que me entrevistó de la televisión, creo que fue Canal 6, solo que ahí mencioné 400 millones y ahora corrijo porque ya depurado son 482.65, pero el presidente de Avanza dijo: nos comprometemos, dijo, a que el 3% de los activos líquidos, al ser liberados,
nos comprometemos a trasladarlos al crédito. Entonces, podría haber alguna preocupación de más de alguien, ya algún economista lo ha señalado, que esa liberación del 3% podría ser un interés nada más de que se vaya a rentabilidad de los bancos y que por lo tanto los inviertan en valores. Pero el compromiso de Avanza con el Banco Central de Reserva es que si nosotros vamos liberando progresivamente recursos de la liquidez, esos recursos van a llegar al crédito para los salvadoreños. No necesariamente te puedo garantizar que va a ser para el crédito productivo. Yo les he pedido que se puedan alinear a este concepto de un crecimiento liderado por la inversión y no por el consumo. Desde esa perspectiva, digamos que tenemos un diálogo constructivo y que ellos están dispuestos a contribuir estratégicamente con el crecimiento del país. Entonces, yo te diría que la única garantía es el diálogo que mantenemos. Mira, nos han dicho los señores de Avanza que han tenido más reuniones con nosotros en estos 3 años que en los últimos 5 años. O sea, hay una relación con todos los mercados financieros muy cercana, Carlos. Entonces yo creo que vamos a trabajar con ellos, somos aliados estratégicos, estamos haciendo equipo por el desarrollo del país y yo confío realmente en lo que están diciendo. Quiero aprovechar estos minutos que nos restan para pasar rápidamente los comentarios de redes sociales. Los amigos y amigas que han tenido la gentileza de interactuar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook, pues pasamos algunos de los comentarios y preguntas. Por ejemplo, ahí tenemos... Este es un tuit de una declaración que usted nos brindó hace unos instantes. Una contracción de la economía mundial puede llevar a El Salvador a una recesión. Pregunta Rafael, ¿eso qué significa? Dice traducción, pero ¿qué significaría eso ante esta idea de una contracción de la economía mundial? ¿Cómo puede tener una afectación a nivel de país si puede llevar a una recesión? Entonces Rafael pregunta, ¿eso qué significa? Tenemos otra pregunta y comentario para pasarlo. ¿Qué porcentaje crecen en su expansión las universidades? Mencionan. Paul Monroy, no es cierto que el crecimiento de China es bajo. Cualquier país del mundo desearía crecer como ellos. Es obvio que y es casi imposible mantener crecimientos tan altos por periodos prolongados de tiempo, menciona Paul. ¿Tenemos otro comentario? Bueno, un saludo Manuel, muy amable, gracias por estar pendiente, un saludo hasta Canadá, que están pendientes también de esta transmisión. Bueno, esos son los comentarios que nos han llegado y aprovecho una última pregunta muy puntual, presidentes. En el primer bloque hablábamos de las condiciones de la economía y de las condiciones de crecimiento de la economía y en el caso a nivel internacional viene una desaceleración, pero las condiciones de las proyecciones de crecimiento económico del país están hablando de 2.5, 2.6%. Entonces, ¿cómo se tiene esa correspondencia? Si la economía a nivel mundial está en desaceleración, ¿cómo la de El Salvador se mantiene con una proyección más o menos parecida? Excelente pregunta. Primero, nuestra proyección de crecimiento a diciembre del 2019 es 2.3%. Nuestra proyección al 2020, ¿verdad?, es 2.5% y en una condición de mayor dinamismo de la economía al 3%. Claro, es obvio que hay riesgos y uno de ellos es que la economía mundial continúe en una desaceleración que nos vaya a provocar un impacto mayor y que por lo tanto las cifras pueden revisarse. Siempre eso es así. Pero mira, el hecho de contar con casi 500 millones de dólares más para el crédito va a tener un impacto en el crecimiento. El hecho de la liberación o la aprobación ya de estos recursos que OPIC le está dando ya a la empresa de energía del Pacífico, nos está dando el mensaje de que el proyecto va en camino de una manera seria, ¿verdad?, hacia adelante y que por lo tanto vamos a tener en el corto plazo una diversificación de la matriz energética con reducibles y considerables ahorros en el costo de la energía para nuestro sector productivo, ¿verdad? Entonces, por el otro lado, déjame decirte, todo este optimismo que refleja la decisión de los Estados Unidos de levantar la alerta para viajar a El Salvador y movernos de una categoría 3 a una categoría 2, que nos coloca en las mismas condiciones que Inglaterra y que Francia, etcétera, no tengas la menor duda que va a tener un impacto, un mayor turismo para El Salvador.
Sí, debo cerrar, presidente, porque el tiempo se nos ha agotado, pero quiero hacer la invitación para que nos veamos próximamente, porque hay varios temas que debatir y también un poco aprovechando esto que la invitación que hizo del estudio de la matriz del producto a nivel de país, creo que es importante. Me gustaría que lo abordemos en unos tiempos, en unas semanas, podemos seguir llevándole la pista a la economía. Gracias de momento por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Muy amable. Y a la audiencia, muchas gracias por tenernos en sus hogares. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Buenas noches. Será hasta mañana, 8 en punto.